En esta tarde de agosto iniciamos nuestra ronda de trabajos con invitados o la observación de algunos documentales que van a completar algunos de los contenidos que nosotros debemos entregar y sobre todo colaborar en el logro de los objetivos que nuestro curso se propone. Y la verdad es que lo hacemos de la mejor manera con un invitado estelar. Si nosotros viéramos en alguna de las páginas de internet algún científico que entrevista a sus pares en un congreso internacional de filosofía de las ciencias en Inglaterra, en Londres particularmente, diríamos que debe ser un gran profesional y ojalá estuviera en nuestra universidad y no en otra. Bueno, quien ha realizado un trabajo recientemente es precisamente nuestro invitado, el doctor Marco Borghini, que es licenciado en matemáticas, es doctor en matemáticas por la Academia de Ciencias Rusa, es para nosotros director del Departamento de Matemáticas, es profesor titular de esta casa de estudio, es además, como diríamos, el animador del programa Club Cuántico, es el autor de varios artículos de su especialidad en distintas revistas, y de estos dos libros que yo tengo aquí para que ustedes los puedan ver, los vamos a hacer circular. Uno de ellos se llama Ciencia y Realismo y el otro Paseo Cuántico. Así que vamos a escuchar con muchísima atención lo que él nos cuente. Vamos a participar realizando preguntas a lo que él va a formular. Y además de ser un hombre bastante conocedor de su disciplina, tiene un carácter muy afable y siempre está dispuesto a colaborar con el aprendizaje de nosotros. Y digo de nosotros porque él también me ha ayudado muchísimo en muchas de las pocas cosas que yo sé. Así que bienvenido, Marco. Muchas gracias. Este es el curso primer año de la carrera de Ingeniería en Filosofía, que te recibe también con mucha gentileza. Muchas gracias. ¿Esta es la segunda vez que estoy aquí o no? Pero son distintos alumnos. Sí, me imagino. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharme en esta charla. Creo que es una conversación más que una charla. Y lo que me pidió Francisco fue lo mismo de la vez pasada. Y no queriendo repetirlo, en realidad preparé una charla un poquito diferente a lo que hice la vez pasada. El tema se supone que es el giro copernicano, y la última vez yo hablé cualquier cosa menos del giro copernicano, que es un concepto que se acuña con Kant en el siglo XVIII y que tiene que ver con un supuesto cambio epistémico en la manera de mirar la realidad, pero tiene que ver con un cambio epistémico asociado a lo que era la filosofía alemana y en particular al idealismo alemán. Y tiene que ver con las preguntas que durante muchos años, o durante muchos siglos y milenios, se ha hecho el ser humano, especialmente en la cultura occidental, desde los griegos, los romanos, etc., hasta nuestra época. Un problema candente, y quiero decir candente porque era el tema, y fue el tema durante mucho tiempo, es el asunto de si uno conoce realmente la realidad o no la conoce, y qué es la realidad en la práctica. Y lo que quiero esbozarle un poquito es cuál es la relación de lo que nosotros entendemos hoy día como ciencia, por ejemplo, empírico-racional y conocimiento, y la percepción que tienen algunos todavía de la realidad como objeto inconocible, o conocible solamente en la medida de nuestras posibilidades, es decir, de aquellas características que nos son propias y que nos permiten acceder al mundo, pero de una manera particular. ¿Por qué punto empezar? Una de las gracias que tiene Kant es que termina un ciclo dentro del idealismo que tiene que ver con la concepción de la cosa en sí. En general, los filósofos de la época tenían como materia principal de discusión
definir aquellas cosas de la realidad o aquellas características de la realidad que hacían que la cosa fuera lo que era. Vamos a cuestionar estos conceptos un poquito más adelante cuando hablemos de Wittgenstein y el grupo de Viena, pero empecemos por eso. Un famoso filósofo, Schopenhauer, me parece, citamos que estamos en el terreno del idealismo. Las ideas son cosas en sí, es decir, tienen una trascendencia más allá de los objetos naturales, de los objetos reales, los que vemos en la calle. Desde Platón, que se llama idealismo, pero en realidad se llamó en algún momento realismo extremo, o sea, hasta las ideas tienen existencia física real. Entonces Schopenhauer decía que la cosa en sí era la voluntad. Discutible, la voluntad es un concepto humano construido por el ser humano. Kant, ¿qué es lo que hace? Es decir, miren, en realidad existen dos tipos de cosas a las cuales nos acercamos. El fenómeno, que es aquella cuestión que tiene que ver con la interacción que tengo yo con las cosas del medio, pero interpretada a través de mis posibilidades. Y el noumeno, que tiene que ver con la cosa en sí, que en realidad es inaccesible para el hombre. Y en ese sentido produce una ruptura epistémica dentro de su propia concepción filosófica. En realidad el realismo, opuesto al idealismo, dice una cosa diferente. Lo que dice el realismo, en general, en todas sus vertientes, es que existe un mundo aparte del ser humano y que además tenemos la capacidad de conocerlo en algún sentido. Entonces Kant dice, hay cosas a las cuales no podemos acceder y de las cuales en realidad no vale la pena preocuparnos porque jamás las vamos a poder responder, cuestiones que tienen que ver con la metafísica de las cosas, y otras cosas que son relativas al fenómeno y que en algún sentido, por lo menos en algún ámbito, son accesibles a la ciencia. Esto tiene un motivo de ser, por lo demás. Hay una extensa discusión desde la escolástica hacia adelante. Hay un par de curas franciscanos, uno de los cuales estamos hablando de la Edad Media, fines de la Edad Media, que se oponen ya al aristotelismo de la época, que se entroniza con Santo Tomás, ¿no es cierto?, que quiere demostrar la existencia de Dios desde un punto de vista lógico, con argumentos, argumentativamente. Entonces, sobre todo los ingleses, que tienen muchas características muy positivas, esta versión del aristotelismo empieza a ser aburrida y desgastante por cuanto no da respuestas a las preguntas que ellos mismos hacían acerca de la realidad. Estoy hablando dentro del seno del catolicismo. Ockham dice que en realidad las matemáticas son una parte de la lógica y que lo que debe hacerse es dejar las disquisiciones metafísicas de Aristóteles, y muchos otros empiezan a poner énfasis en la física de Aristóteles más que en la parte metafísica o la parte filosófica inicial. Quiero decir que además, por lo demás, es una visión distorsionada de la obra de Aristóteles. Es la filosofía puesta al servicio del dogma y de la fe. Es decir, tengo la filosofía ahora como instrumento para construir un edificio que soporte la fe. Eso a partir del siglo III, más o menos después de Cristo, cuando Constantino dice que la religión oficial del imperio, ¿no es cierto?, es el cristianismo, y de ahí para adelante se define absolutamente el concepto de ideología en términos del concepto de Dios, y eso es lo que se quiere fundar. Habrá los que digan que en realidad la fe no tiene que ver con la lógica, pero eso siempre es un proyecto que está vigente, y hay una necesidad de los teósofos de la época de argumentar y dar argumentos suficientes, necesarios y suficientes, para apoyar la tesis de la existencia de Dios. En este sentido, lo que hace Kant es precisamente producir una ruptura entre estas dos concepciones del mundo. Entonces, en el fondo dice, dejemos aparte estas cuestiones y preocupémonos de aquellas cosas que sí podemos conocer que son los fenómenos, el noumeno y el fenómeno. Estos curas franciscanos a los cuales yo me refiero, uno es Bacon y el otro es Ockham, lo que propugnan es usar la lógica y además el método experimental. Estamos en los albores de la ciencia experimental. Eso no es ciencia todavía tal cual lo entendemos hoy día. Uno puede hablar de diferentes hitos de la ciencia, pero en realidad lo que conocemos como ciencia
empírico racional no comienza con Ockham ni tampoco con Galileo, comienza recién con Newton. Para contextualizarlo un poco, ¿qué pasa con Newton? Recuerden que, si no lo saben, hasta la época de Newton, antes de la teoría de la gravitación newtoniana, lo que existía era la concepción tolemaica del universo. El universo era bastante cerrado, eran los pocos planetas que existían, y el Sol. Todos los astros giraban supuestamente en torno a la Tierra, el centro del universo, de este pequeño universo. ¿Por qué triunfa esta manera, esta cosmovisión del mundo? Bueno, hay razones históricas, sociales, que hacen que esto pase. La misma ascensión del cristianismo tiene como instrumento eficiente a sus propósitos precisamente esta cosmovisión. La visión de Ptolomeo es, si uno la mira desde un punto científico hasta razonable, lo que hace Ptolomeo es observar las trayectorias de los planetas con respecto a la Tierra. Eso se llama movimiento relativo. Y tratar de hacer un modelo, una descripción matemática de ese movimiento. Que haya o no concepciones filosóficas detrás o tesis metafísicas, eso es otro asunto, pero cuando hace matemáticas lo que hace es eso. ¿Qué de cierto tiene el modelo Ptolomeo? Lo de cierto que tiene es que las hipótesis y los cálculos coincidían con la realidad, en el sentido que yo podía determinar, por ejemplo, la posición del astro rey en un momento determinado del año en el cielo. Eso le servía a los marinos para navegar, etc. O sea, un correlato con la realidad existía. Si uno lo mira desde la perspectiva de la ciencia hoy día, es precisamente eso, es describir el movimiento relativo de las estrellas con respecto a la Tierra. Y lo puede hacer matemáticamente. Y en algún sentido, muchos de los cálculos de Ptolomeo se pueden repetir. Que lo errado en el razonamiento de Ptolomeo es que la Tierra ocupaba el centro del universo y era el resto de los planetas el que giraba en torno a él. Si hubiese dejado esa hipótesis entre paréntesis y no hubiera dicho nada, se habría referido solamente a un modelo matemático que describía la realidad aparente que él veía. Independiente de eso, obviamente el concepto de la Tierra en el centro del universo y del hombre en el centro del universo es motivo suficiente para soportar la idea de la creación humana. El hombre es el centro de la creación, o sea, es una doctrina desde el punto de vista filosófico antropomórfica. Cuando Newton diseña su teoría de la gravitación, hace una cosa tremendamente importante. Newton era un creyente fervoroso, o sea, la obra más prolífica, lo más prolífico de su obra, no es el asunto matemático. Llenó páginas, enciclopedias completas de estudios teológicos. O sea, a él le importaba usar sus resultados casi culpablemente para asegurar la existencia de Dios. Esta era obra de Demiurgo, y que sus resultados precisamente no hacían otra cosa que interpretarlo. Sin embargo, es una posición bien rara, porque cuando uno lee los principios de Newton, él tiene escritos en los pies de página y hacen suponer todo lo contrario. Newton entiende que la única manera de poder hacer ciencia y entender cómo se mueve el mundo es dejar todas sus hipótesis, incluso las religiosas, de lado. Eso es lo que hacen. Y subrepticiamente lo escribe en comentarios puestos en las páginas de esta obra, que es la obra más grande que tiene. De hecho, es un cambio epistémico, porque lo que está diciendo no es cierto que la Tierra esté en el centro del universo, todo lo contrario, es la Tierra una más de las estrellas de este pequeño universo, las que giran en torno al Sol. Eso es lo que dice. Y por lo tanto, echa por tierra prácticamente 1500, 2000 años de teoría. Es un cambio grande. Y ese cambio grande se va a ver en toda la esfera. O sea, dejemos las elucubraciones metafísicas y escolásticas de un lado, dediquémonos a usar la matemática y la ciencia tal cual la empezamos a comprender para interpretar el universo. Tratemos de dejar aquellas hipótesis que son incontestables, que pueden ser legítimas, pero incontestables desde el punto de vista de la experimentación en otro ámbito. Separemos los dos ámbitos. Newton
junto con su amigo, no sé si fue su amigo o contemporáneo en esa época, Boyle. Boyle es el famoso físico, ¿no es cierto?, que postula la ley, o químico que postula la ley de Boyle. Hacen unos seminarios especiales que no tienen nada que ver con ciencia, que están destinados a dar argumentos en favor de la existencia de Dios. Hay escritos, hay unos artículos muy buenos en donde se dice que en el fondo Newton participa de estas actividades de forma muy asidua y permite que se usen sus escritos en las discusiones precisamente porque tiene un gran sentimiento de culpa respecto de lo que descubre. Y si uno lee las cartas entre Newton y Boyle, se da cuenta que algo de eso hay. Newton se da cuenta que lo que ha hecho es desplazar el punto central, que era el dogma, por una concepción diferente del mundo. Pero subsisten muchas otras cosas durante esta época, incluida esta concepción de que había cosas que eran inobservables para la mente humana o para el poder humano. O sea, preguntas metafísicas todavía, como la cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? Si uno quiere... una cosa antes. ¿Qué es lo que hace Newton además? O sea, es el punto de quiebre en donde se instala lo que nosotros entendemos hoy día como ciencia empírico-racional. Es decir, la ciencia no solamente tiene que ver con la razón, la ciencia tiene que ver además con la experimentación. Es decir, la razón sola no es suficiente para explicarnos el mundo. Y esa es una diferencia significativa. Uno puede construir, cuando se habla de la época de la razón, sobre todo durante la Revolución Francesa, uno puede entender a muchos filósofos, sobre todo, que esperaban que solamente a través del raciocinio llegásemos, y raciocinio lógico, llegásemos a entender la naturaleza de las cosas. Lo que hace Newton en el fondo es decir, no, eso no es suficiente, necesitamos experimentar, salir al mundo, interaccionar con el mundo y analizar esa interacción que nosotros tenemos con el mundo para poder entenderlo. Es imposible que solamente a través de la mente seamos capaces de describir lo que el mundo es. Eso es lo que dice Newton en pocas palabras, independiente de su postura filosófica o religiosa. Sin embargo, todas esas preguntas filosóficas que fueron importantes antes y que estaban relacionadas con el dogma, siguen estando vigentes en otro sentido y sigue preguntándose el filósofo de la época qué es la cosa en sí, qué son aquellos elementos que hacen que aquello que yo observo sea lo que es y no otra cosa. Y como les dije, Kant lo que hace es separar el nómeno del fenómeno y dice, por lo tanto, respecto del nómeno, por ejemplo, la cosa en sí, no tengo nada que decir porque en realidad no puede. Y de aquí para adelante se empiezan a bifurcar los caminos de la filosofía y de la ciencia, que inicialmente se llamó filosofía natural, porque era la filosofía de la naturaleza. Y comenzaron a separarse más los caminos de lo que era el idealismo y el realismo. Realismo que es muy anterior, ¿no es cierto?, a Newton. Empieza no solamente con él, pero tiene uno de sus principales representantes, filósofos griegos, muy conocidos por ustedes, que suponían que era absurdo, por ejemplo, suponer que, o tratar de demostrar que la naturaleza existía o no. O sea, es un acto primario, es la primera actitud del hombre frente a las cosas que considera diferentes que él. Entonces, dicho esto, dicho que Kant y como este retiro copernicano hace una revolución dentro del idealismo, por lo menos respecto de su percepción del mundo, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que la ciencia es, y eso es lo que voy a tratar de explicarles ahora. ¿Y qué tiene que ver la ciencia? Si la ciencia podría eventualmente explicar lo que las cosas realmente son, o si las cosas son apariencias que tienen que ver con la manera en que nosotros vemos
la naturaleza. Les voy a hacer una pregunta. Si nosotros vemos solamente a través de los medios que tenemos, y uno quisiera encontrar una esencia de las cosas, o lo que son las cosas en sí, ¿alguien me puede decir cuáles son los criterios que uno debiese ocupar para hacer esto? O sea, ¿qué argumentos serían suficientes y necesarios para ustedes para tomar una decisión respecto de que lo que yo estoy diciendo respecto de un objeto natural lo define completamente en su naturaleza? ¿Alguien me puede decir? ¿A alguien se le ocurre? Elaborar un esquema, díganme ustedes, ¿qué le pedirían a un científico que dijera respecto de un objeto para decidir, oye, este tipo dice realmente lo que es esta cosa? ¿A alguien se le ocurre cualquier idea loca? No importa. Doy un ejemplo. Nosotros hablamos de los electrones. Entonces, ¿qué requisitos necesitan ustedes para que yo les diga que el electrón existe? Hablemos de una cosa ontológica, la existencia de las cosas. ¿A alguien se le ocurre? Cualquier cosa, díganme cualquier cosa. No se le ocurra. ¿Por qué creen ustedes en la existencia del electrón? No, porque yo se los digo. Pues si meten el dedo en el enchufe se electrocutan. ¿Por qué creen ustedes que lo que yo les digo es cierto? ¿Alguien sabe? ¿Que podemos ver sus manifestaciones? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál? Fíjate, un electrón es una cosa, lo que sea, una partícula que está a 10 elevado a menos 16 centímetros de nosotros. O sea, 10 a la menos 16 centímetros. Eso quiere decir, tengo que poner una coma ahí, 16 ceros y aquí un 1. No lo veo. No lo veo. Pregunta, ¿cómo sé que existe el electrón? ¿Y qué cosa es el electrón? ¿Cómo estoy seguro que eso que yo llamo electrón es electrón y no otra cosa? ¿Por? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo qué? Fíjate, no lo veo. Yo apenas los veo a ustedes, súper cortaditas. O sea, hay unas cabezas que están ahí. Podría suponer de mi escasez de vista que en realidad ustedes no están aquí. ¿Cómo sé yo que hay un electrón? 10 elevado a menos 16. Supongan que toman un imán. Hagamos otra pregunta. De estos que se ponen en la puerta del refrigerador, cuando uno pone algo, un mensaje. ¿Lo han acercado a la puerta? ¿Qué se siente? Atracción. Atracción. Eso se llama campo magnético. ¿Lo veo? ¿Y qué es eso? ¿Cómo sé yo que eso es un campo magnético? ¿Qué es un campo magnético? Energía. ¿Qué es energía? Fuerza. Pero mira, fuerza. ¿Qué es fuerza? ¿Qué es fuerza? No, yo sé que ustedes saben qué es fuerza, pero ¿qué es fuerza? Díganme qué es la fuerza. ¿Qué es esencialmente la fuerza? ¿Qué es? ¿Cuál es la esencia de la fuerza? Como fenómeno. Por último, como apariencia, ¿qué es la fuerza? Mire, Newton dijo que si había dos planetas, se atraían, ¿no es cierto? Tenían masa y que la fuerza de atracción era proporcional a esa constante G. Estas son las masas de los objetos. No sabemos lo que es masa. Dividido por la distancia nos separa el cuadrado.
¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? ¿Han visto los programas esos de la tele? Esos que dan en, no sé si en la red o en Mega, donde aparece un tipo que tiene barba, parece que es hermano de una actriz. Podría ponerles a, ¿cómo se llama? Este que habla de los platillos voladores, Salfate. Salfate siempre habla de la energía y pregunta, ¿Salfate sabe lo que es la energía en términos científicos? No. ¿Qué es la energía? Para observar. En ciencia uno necesita cantidades extensivas, es decir, cantidades que puedan medir. Y todas estas definiciones que están acá, masa, energía, son definiciones matemáticas. Y tienen un correlato con lo que yo observo. Si no pudiera medir la intensidad de esas definiciones, entre comillas, no podría hacer ciencia. No puedo. O sea, todos esos nombres que están ahí hacen referencia a un objeto claro y bien definido. Cuando uno dice, había una energía, uno va a una fiesta, bueno, entiendo que había una tremenda energía, entiendo lo que se quiere decir, es una metáfora. Pero cuando hacemos ciencia no hacemos metáfora. Esto no es una metáfora. Tengo que construir instrumentos para poder medir esta energía. Para poder medir la masa, tengo que definir qué es la masa primero. Y ponerme de acuerdo con el resto, no en el sentido de Thomas Kuhn. Tengo que ponerme de acuerdo con mucha gente de que eso que estoy definiendo como masa es coherente y tiene sentido para los científicos. No que nos juntemos y de repente, llamémosle masa a esto. No funciona así. La ciencia se construye así. Primero, son objetos del mundo los que estoy observando y lo que estoy haciendo es interaccionar con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes o nosotros, me incluyo, y una piedra? ¿Alguien me puede decir? Parece chistoso, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Fuera de que estamos compuestos seguramente por muchas cosas que son similares, ¿hay alguna diferencia entre eso? ¿Qué es lo que diferencia a un ser vivo de un ser inanimado? ¿Qué es lo que diferencia? Dos cosas pueden chocar, por ejemplo, dos asteroides pueden chocar. ¿Qué no pueden hacer? Ninguno de los dos asteroides. Imagínense que el asteroide viene hacia mí, ¿qué hago yo? Corro. Los dos asteroides no corren, chocan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los objetos del mundo inanimado? Si en realidad todos somos parte del mismo proceso. Aquí hay un conjunto de interacciones. Nosotros interaccionamos con los objetos del mundo, igual como los objetos del mundo inanimados interaccionan entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? ¿La razón? Puedo tomar decisiones respecto de las cosas que pasan en el mundo, porque además me veo como objeto en el mundo, ¿no? O sea, yo soy uno de los objetos que está en el mundo, pero además me doy cuenta que soy uno de esos objetos que están en el mundo y tengo una capacidad para entender las regularidades que hay en esas interacciones y en mi interacción con los objetos del mundo. Las puedo poner en un contexto, las puedo analizar, y ¿qué más puedo hacer? Puedo predecir lo que va a pasar dentro de ciertos rangos. Puedo arrancar, o puedo hacer una fiesta, sabiendo que acá hay un tremendo asteroide y ya no hay nada que hacer, les propongo que hagamos una fiesta, ¿no? Y nos inspiramos. Esa es la diferencia. La ciencia se refiere a los fenómenos. La pregunta es si hay algo más allá de los fenómenos. Esa es la pregunta.
¿Hay algo más allá del fenómeno? ¿Tiene sentido hacerse otras preguntas? En el año 1950 más o menos hay un movimiento muy grande que se llama el positivismo lógico. A todos les molesta la palabra positivismo. El positivismo que empieza con Comte, que tiene que ver un poco con el mecanicismo, pensar que la naturaleza tiene que ver con la mecánica clásica también, que es una especie de mecanismo de relojería en que si uno conociera todas las partes en un momento determinado podría describirlo todo. Cosa bastante absurda por lo demás. Entonces, a mediados de los años 60, 50, ya no me acuerdo, o antes quizás, emerge una posición que es filosófica, pero también es matemática, que es lógica, que se llama positivismo lógico. Entonces, que dicen, mire, ¿sabe qué? Hay un montón de presupuestos indecidibles. No puedo decidir si son verdaderos o falsos, no puedo. No puedo ni siquiera establecer una conexión lógica con ellos. Hay cosas que no puedo responder, que no tienen sentido respecto de las preguntas. Eso es lo que dice. Wittgenstein es una cosa como, es mejor callar respecto de aquellas cosas de las cuales no se puede hablar. Él se refiere en realidad al lenguaje. Dice que el lenguaje en realidad a veces en ciertos temas termina más bien embrollando el problema que dilucidándolo. Entonces dije, ¿sabe qué? Si no puedo decidir nada aquí, eso déjelo de lado. Preocupémonos realmente de aquellas cosas que sí puedo decidir. En esa misma época había un famoso teorema llamado el teorema de Gödel. Es un teorema matemático, de lógica matemática. Entonces dice que si uno tiene un conjunto de axiomas, hay cuestiones en esa estructura axiomática que se deducen de ella que no son decidibles dentro de la estructura axiomática. Es decir, no puedo decidir si son verdaderas o falsas. Entonces alguien se paró y dijo, ¿ven? ¿No les dije yo? El conocimiento es imposible, porque lo acaba de decir Gödel. Kurt Gödel, además muy amigo de Albert Einstein, paseaba en Princeton. Gödel, no recuerdo si terminó suicidándose. Es como el futuro de lo lógico de esto, ¿no? Wittgenstein parece que tuvo el mismo... Por eso yo no me dedico a la lógica. La verdad lo que dice Gödel es diferente. Dice que si uno tiene un conjunto, los axiomas no son dogmas. Punto uno. En ciencia se usan axiomas. Son verdades a priori que uno impone en una teoría y que cambia de acuerdo a sus intereses. Es decir, si de repente me doy cuenta en un experimento que hay algo que no funciona, saco ese axioma y lo sustituyo por otro. Un dogma no es eso. Un dogma es algo que yo voy a mantener hasta que me muera y voy a luchar por eso a brazo partido. Un axioma en el fondo es una conjetura indemostrable, pero razonable. Razonable. Para construir una estructura o un modelo que me permita describir la realidad. Y describir la realidad significa manejarla, no solamente pensarla, transformarla, no solamente lucurar. Si no me sirve para eso, es vacuo. Eso es la ciencia empírico-racional. Ese es el objeto final de la ciencia empírico-racional. Entonces, ¿qué es lo que dice Gödel? Dice, bueno, tengo un conjunto de axiomas, y esto lo descubre analizando la teoría de números. Entonces dice, hay cosas que se pueden deducir de estos axiomas que no voy a poder decidir con ningún criterio dentro de mi sistema. Entonces el pesimista, el típico pesimista dice, no puedes conocer nada, hasta aquí no me ha llegado. El optimista que dice, bueno, lo que tengo que hacer es lo que les acabo de decir, estos axiomas no me sirven para demostrar esto, busquemos por otro lado. Aumentemos el sistema de axiomas o reemplacemos estos por otros. ¿Qué pasa? A lo mejor puedo contestar. Trasladado esto a otros dominios del conocimiento científico, alguien podría decir, bueno, si esto pasa con la matemática, debería pasar también con la física, con la biología, etc. Entonces la pregunta que salta inmediatamente, supongamos que tenemos un conjunto de axiomas de una teoría física y remitiéndonos al teorema de Gödel debiésemos suponer
que hay algunas preguntas o cuestiones que van a ser indecidibles respecto de esa teoría y de su acción. Entonces, uno tiene varias alternativas. Quedarse con la teoría sin responder absolutamente nada, cambiar esos axiomas o tratar de indagar en la naturaleza acerca de nuevos fenómenos que me den una luz de cómo cambiar esos axiomas para tener una teoría más correcta, más fidedigna de la realidad, o simplemente preguntarme si aquellas cosas que son indecidibles en física desde el punto de vista de la teoría realmente son relevantes en física o no, porque a lo mejor no lo son. A lo mejor no lo son, me estoy haciendo preguntas equivocadas. ¿Qué funciona bien en física y en matemática? El principio de la parsimonia. Cuando uno quiere encontrar una respuesta a un problema, no tiene que encontrar la pregunta más complicada. Generalmente la que resuelve el problema es la más simple, pero eso es una oposición frente al problema. Cuando Napoleón, esta es una historia, no sé si es cierta, cuando Napoleón le preguntó a un probabilista francés muy connotado, entiendo que fue Laplace, y le preguntó por qué Dios no estaba en sus teorías. Y la respuesta de Laplace, yo la verdad no estoy muy seguro si Laplace hubiese atrevido a decirle a Napoleón eso, pero le respondió: porque es una hipótesis innecesaria. No la necesito. Para hacer matemática y para hacer probabilidad no necesito de esa hipótesis. Recuerden que lo que hizo el hombre al imponer, el ser humano al imponer o al desarrollar o al crear la ciencia empírico-racional fue precisamente eso: sacar todas esas hipótesis indemostrables y tratar de demostrar lo que es la realidad con otros argumentos. Hay un famoso matemático también y físico, Maupertuis, que es el creador del principio de mínima acción. ¿Qué consiste el principio de mínima acción? Yo tengo un río, ustedes lo ven a cada rato, aquí es a cada rato. Fíjense, supongan que ese es el caudal, por aquí pasa el río. Entonces que vino alguien y dijo: ¿sabe qué? No me conviene que pase por ahí, y está puesto en la planicie, ¿ya? Entonces, imagínense que había un cerro. Estamos en el plano nomás, así que mis capacidades pictóricas son bien malas. Entonces, a alguien se le ocurrió: mire, queríamos poner una ciudad, entonces ¿por qué no desviamos el río por aquí? Lo subimos por acá, baja por aquí, y aquí ponemos a la gente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para desviar el río? Harto esfuerzo, ¿no es cierto? Harta energía tengo que gastar en hacer un canal por acá, hacer que la corriente vaya por aquí y termine por aquí. ¿Qué pasa cuando llueve mucho? ¿A dónde llega el agua? Ahí. Este caudal, el agua pasaba por ahí porque en realidad era el óptimo, es el recorrido óptimo que podía hacer sobre la superficie en ese lugar. Óptimo. Gasto mínimo de energía. ¿Qué pasa cuando llueve mucho? Se vuelve acá. Mínima energía. Aquí tuve que hacer un tremendo gasto, lo hice yo. El ser humano intervino, construyó y llovió, y toda la gente que estaba acá terminó acá. Había un cristiano que no sabía nada. Así de simple, ese es el principio de mínima energía. Todo lo que tenga que pasar, tiene que pasar con el mínimo esfuerzo. Así funciona la naturaleza. Y eso que vemos todos los días es lo que Maupertuis puso en unas líneas. Pero ¿saben cómo lo justificó? Usó teología. Entonces, dio unas razones que científicamente no servían, pero fue Lagrange el que demostró matemáticamente que eso era correcto. Entonces, hay una teoría matemática que explica por qué pasa eso.
que no es la obra de un demiurgo, sino que es una ley natural, que es resultado de las regularidades en la naturaleza. ¿Quién arregló más esto? Tiempo después, dos señores que se llamaron Hamilton y el otro Jacobi. Chao la hipótesis que no puedo demostrar. Chao, no me interesa. Eso hace la ciencia. Lo mismo que hacen ustedes cuando salen a la calle todos los días. Interactúan con un objeto, sacan conclusiones respecto de su interacción, ven las regularidades que hay en esa interacción y actúan en consecuencia. Eso es lo que hace la ciencia. No hace otra cosa que lo que hacemos los seres humanos todos los días, experimentar. Hay poco a priori aquí, pero uno lo aprende, no sé cuánto de uno, pongámosle buena suerte, 90. Como a los 5 años, 6 años uno ya sabe cómo tiene que, bueno, a los 7 años ya sabe cómo atravesar la calle. Y en la interacción con el resto, a través de la cultura, aprendo muchas más cosas, buenas y malas, digamos, desde el punto de vista efectivo de mi relación con el mundo. Todas las cosas que el ser humano ve desde el punto de vista científico, por ejemplo, el electrón. ¿Cómo detecta uno un electrón? Todas las cosas que vemos, el campo electromagnético y todas las interacciones, las medimos respecto de sus efectos en otras cosas. ¿Cómo se vio, entre comillas, el electrón por primera vez? Esto se llama una cámara de niebla. La cámara de niebla tiene un elemento gaseoso, químico dentro. Entonces, al pasar el haz de electrones, el electrón, al interactuar con los átomos del material, va delineando la trayectoria que sigue. Pero no es el electrón, es el efecto que el electrón produce sobre aquellos elementos que hay en la cámara de niebla. Eso es lo que se detecta. Y puedo además, con esa trayectoria, calcular propiedades del electrón. O sea, puedo decir cuál es el spin del electrón. El spin tiene que ver con el giro, pero en realidad son mentiras. Pero es como que fuera una rotación. Porque para que ustedes sepan, para que el electrón rote, si yo quiero darme una vuelta, ¿cuántos grados tengo que complete llegar al mismo punto? ¿Cuántos grados? 360. El electrón, ¿cuántos grados? 180, ¿no? Y queda en el mismo lugar. El electrón tiene spin 1 medio. Yo tengo spin 1, así que no una vuelta completa. Me veo medio raro dando una vuelta completa. Así se verifica, bueno, esa es una manera muy pedestre de explicarles cómo se miden las cosas. El electrón se usa en todo. Lo uso para tener microscopio electrónico. El microscopio electrónico tiene como principio un principio físico que está asociado a la mecánica cuántica. Eso se llama efecto túnel. El efecto túnel es descrito por la teoría cuántica y es puesto a prueba en su uso. El efecto túnel sirve para hacer un microscopio electrónico. ¿Para qué no sirve el microscopio electrónico? Para determinar la estructura fina, por ejemplo, de un material. Veo cosas que no veo con los ojos. Hoy día dicen, no, pero es que mire, todos vemos diferente, porque el daltónico, el verde lo ve rojo y el rojo lo ve verde, entonces su realidad es otra. La verdad es que hace rato que no vemos con los ojos. Hace rato. El ser humano ya no mira con los ojos, ni toca con las manos. O sea, hace cosas la ciencia, superó con creces las capacidades sensitivas del ser humano.
En todo caso, en el caso del daltónico, si uno le dice que el rojo es verde, va a seguir, si uno no le dice nunca que está equivocado cuando ve las cosas, va a creer que el rojo tiene asociada la palabra verde. No va a haber mucha diferencia. Hay cierto acoplamiento, si no lo hubiese estaríamos todos muertos, entre nuestra configuración fisiológica y el universo en que vivimos. Si no existiese, no estaríamos ahí. Sería imposible. Respiraríamos oxígeno y seguramente nos moriríamos en segundos. El mundo lo vemos tal cual es porque somos parte del mundo. Y porque este proceso que se llama evolución y todas sus leyes han hecho que el hombre sea lo que es, como todas las especies. El hombre no es una especie más que miles de ellas que han emergido y desaparecido del faz de la Tierra. Nada más ni nada menos. Entonces, a la pregunta, tú no puedes escoger dos caminos. Como yo no vine a ser neutro, no les vine a decir, oye, si todo es igual. La verdad, en un Estado democrático lo razonable es que todos tengamos derecho a pensar lo que queramos. Y eso debe ser así. Pero si ustedes me preguntan, ¿es la ciencia capaz de dar respuestas a cosas como la cosa en sí, a Dios o cuestiones parecidas? Les tengo que responder que no. No es el objeto de la ciencia. No es el objeto de la ciencia. Que si la ciencia es una cuestión relativa, es discutible. Hay unos libros famosos que yo no sé por qué todavía siguen en boga, que son los libros de Kuhn, Feyerabend y Lakatos, que tienen que ver, uno, con la producción científica y la inconmensurabilidad entre teorías. Yo soy más partidario de dar una cierta continuidad a las teorías. No creo que la teoría de Newton esté tan aparte de lo que fue finalmente la relatividad, y hay argumentos buenos para destacar eso. Entonces, no creo que uno no pueda entender otra cultura. Fíjese que yo creo que eso se difumina más cuando uno trata de hablar de cuestiones históricas. No tengo tiempo para hablar de otro tema más que este, pero hace poco hicimos un programa de club cuántico que tenía que ver con la Unión Soviética. Entonces yo no sé si hay un tema histórico de los últimos años, de los últimos 70 años, que sea más complicado de analizar que ese. Porque al momento de analizarlo, cada uno ocupa una posición ideológica respecto del tema en cuestión. Entonces, la revolución es una cuestión tremenda que además cambió la faz del mundo. Lo mismo hizo la Revolución Francesa. Pues uno lee las historias tejidas, históricas, respecto de estos procesos, se da cuenta que están teñidos de posicionamiento, lo cual no es ilegítimo. La ciencia trata de no ser eso, aunque pueda ser complicado. Ya, creo que estamos bien con el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué hasta qué hora? 4:15. Tenemos media hora para dejar un espacio para... Ah, ya espérate, ¿no? El Sherman no, como no me dice nada del tiempo, yo tengo que simular de exposición y para dejar una ya, no, está bien. Pero igual tienen alguna pregunta que hacerme ahora. Tomen en cuenta que le están haciendo una pregunta a una persona que se declara abiertamente materialista. Van a encontrar un espécimen que es absolutamente materialista, o sea, el espécimen de la universidad dedicado a dar charlas de este tipo. Me pueden hacer pena. Comencemos ya entonces. Pregúntalo. Aquí estoy. Como digan, como venir. Ya que tengo esa oportunidad, Marco, déjame aprovecharla por el privilegio de los años. Mira, hay una cosa que nos deja de llamarme la atención respecto del tema histórico y de lo que tú acabas de exponer. Esta ciencia nueva que se pretende instaurar como ciencia empírico-racional para tratar de dejar
fuera aquellas cosas indemostrables de las teorías más antiguas, entre ellas las de Ptolomeo y las aristotélicas en muchos de esos aspectos. Pero ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención porque cuando uno observa el espíritu de la indagación aristotélica y ptolomeica, como que fuera más empírica. En el sentido que si yo me pongo a mirar en una tarde que no tenga mucho que hacer, son muchas, y yo tengo la certeza de que hay un desplazamiento del sol en el cielo, mientras yo estoy quieto. Digamos, mi conocimiento sensorial y empírico me revela algo distinto de lo que me revela la razón. Entonces, cuando se llaman la ciencia empírica, la ciencia nueva, al modo de Galileo y todas las otras que se van construyendo, me deja la sospecha de si le creen o no le creen a la experiencia en realidad, o es una suerte de racionalidad disfrazada. ¿No? ¿De qué esa duda? No, yo te diría, es que, bueno, en todo caso Aristóteles es declarado el primer realista. Él es el que dice, no sé si el primero, pero por lo menos le endilgaron ese título, ¿no? Que dice que es absurdo tratar de demostrar la existencia de la naturaleza, es algo que tú aceptas per se, ¿no? A priori. Y en el caso de Ptolomeo, yo te diría que no, yo no creo que estén tan lejanos del empirismo y de la racionalidad. Quizás tiene que ver con los énfasis y con la época, ¿no? Hay conclusiones de Aristóteles en cuestiones de física que en realidad están muy erradas, pero están erradas porque no hizo experimento. Sobre todo lo que tiene que ver con la caída de los cuerpos. Los genios, cuando son genios, realmente, producen mucho mal, entre paréntesis, cuando se equivocan, pero no por ellos, sino por quienes reciben la información. O sea, este principio de autoritarismo del conocimiento, ¿no? Si lo dijo fulano tiene que ser cierto, en el caso de Aristóteles, y además, insisto, por una cuestión de oportunismo, voy a decir de oportunismo político, fue usado su parte metafísica, si tú quieres decirlo, para soportar otras concepciones del mundo. Y lamentablemente aquello que podría haber sido utilizado y que tiene que ver efectivamente con la relación que tenemos con el mundo y su comprensión, fueron minimizadas. Y esa es la cuna que se produce finalmente cuando, te digo que hay un sector incluso dentro del catolicismo que empieza a retirarse de esa percepción del mundo. En el caso de Ptolomeo, el problema no es Ptolomeo, porque Ptolomeo lo que hizo es idear un modelo matemático que describía una realidad que era aparente. O sea, el tipo estaba parado aquí y veía que los astros pasaban y no sentía por ningún lado que la Tierra se estuviera moviendo. Seguramente no tenía instrumentos suficientes para demostrar que se estaba moviendo, a pesar de que algunos dicen que eso podía haber sido una hipótesis válida. Pero además esta misma teoría, la teoría de Ptolomeo, después también es eficiente a otros propósitos. Entonces, finalmente este camino que pudo haber sido diferente, no lo fue por razones históricas. Es malo hacer ucronías, porque ucronía quiere decir que estoy suponiendo, bueno, y si no hubiera pasado esto, ¿cómo habríamos terminado? Lo único que tenemos es lo que pasó, no hay otra referencia que tengamos. Entonces, si uno se va al detalle, lo que hacía Aristóteles, lo que hace Ptolomeo, no es exactamente lo que hacemos hoy día. No es exactamente la misma actitud hacia... Está más filtrada y más permeada por otras concepciones del mundo que lo que está la ciencia hoy día. O sea, es un acto heroico deshacerse de 2000 años de tradición. Y además es un acto heroico que en muchos casos terminó mal. Es decir, los ejemplos más ilustrativos son Galileo con su oscuración, que es terrible. Giordano Bruno, que en realidad uno lo podría considerar como un protocientífico, pero era un pensador, un libre pensador. Muchos de ellos terminaron en la pira. Entonces, y no solamente en esa época, yo quiero decir que en otras épocas más recientes, esto también ha sido materia de discusión. La ciencia tiene sus héroes, entre comillas, hasta el siglo pasado. Y tiene sus villanos hasta el siglo pasado. Villanos. Entonces, hay diferencias significativas entre lo que era la ciencia
si uno la quiere llamar ciencia, y lo que es la concepción del mundo a partir de Newton para adelante. Tiene que ver con las prácticas, se instauran prácticas nuevas que antes no existían. Y la manera de mirar el mundo es absolutamente... Todos los científicos tienen posiciones filosóficas. Si tú miras toda la escuela de Copenhague, que es la que desarrolla la teoría cuántica, todos ellos tenían visiones del mundo muy particulares. O sea, el científico, eso sí te podría decir, el científico de esa época es bastante diferente al científico de hoy día. El científico de esa época tenía una noción, desde mi perspectiva, mucho más universalista, es decir, le importaba además contestar un montón de cuestiones que estaban implícitas detrás de sus descubrimientos. Hoy día estamos como más flojitos. Cuando si tú sacas a un científico, salvo excepciones, por supuesto, de su tema de discusión, es probable que no dé pie en vuelo. Pero ese es un problema nuestro, no es un problema... La discusión entre el año 20 y el año, y quizás por la cuestión histórica, entre el año 20 y los años 60 y 70, en materia científica y filosófica respecto a filosofía de la ciencia, es muy rica. Yo creo que es uno de esos hitos históricos en donde posiciones tremendamente divergentes unas de otras se encuentran en materia científica y filosófica. Cosa que no se ha vuelto a repetir. O sea, ahora todo está como calmadito, como que... todo de cambiar para que todo siga igual. Y la verdad es que no funciona así la cosa. Yo no creo mucho en estos saltos epistémicos. Es verdad que hay cambios notables. Por ejemplo, en materia de geometría, cuando aparecen las geometrías riemannianas, hay un cambio, una percepción, y fue difícil imponerla. No fue fácil, porque la que dominó durante 2000 años fue la geometría de Euclides, la geometría plana. Pues hubo matemáticos que se oponían a la introducción de las matemáticas no euclidianas. Pero esas oposiciones terminan siempre muriendo. Sí, las ideas nuevas, cuando son efectivas, cuando son razonables, siempre terminan imponiéndose. Lo único lamentable es que muchas veces aquellos que las propugnan terminan o encarcelados o muertos por algún motivo. Pero a la larga, ¿quién triunfa? ¿Quién triunfó? ¿Galileo o aquellos que lo juzgaron? Está claro. Mira, entre el año 36 y el 38, en la Unión Soviética, eso es lo que te contaba el otro día, después de finalizar el periodo de comunismo de guerra en la Unión Soviética, porque estuvieron en guerra civil, desde el 17 al 21 hubo guerra civil, y se resolvió una pugna interna entre los mismos revolucionarios. Hay 5 revolucionarios conocidos, 5 o 6, que son Trotsky, que es el fundador del Ejército Rojo, está Lenin, muy conocido por todos, si lo conocen, Zinoviev, Kamenev y Bukharin. Bukharin era considerado el principal teórico marxista de la época. Y estaba Stalin. ¿Cuál sobrevivió? Uno. Trotsky salió del año 26 exiliado al extranjero acusado de faccionalista. Entre el 36 y el 38 acusaron a Zinoviev, eran los creadores del movimiento revolucionario, fueron acusados de ser parte de la oposición de derecha y del asesinato de un líder del Partido Comunista en Petrogrado, que era Kirov. Los dos fueron fusilados. Bukharin, que había estado en contra de ellos, un año o 2 años después, es acusado de crímenes de traición y de espionaje para Alemania. Desapareció. Quedó uno. No le podemos echar la culpa a uno de eso. Los procesos sociales son tremendamente complicados. Y después de eso, vienen cosas que tienen que ver con la ciencia. Vavilov, que fue el primer genetista, o quien trató de introducir la genética en la Unión Soviética, fue apresado, porque tenía rivalidad con otro biólogo que se llamaba Lysenko, que consideraba que la genética era una ciencia burguesa. Resultado final, en el año 40, el 40 al 42, Vavilov es condenado a 10 años de presidio y muere el año 44. Korolev, el que hizo las raquetas se llaman en ruso los cohetes, igual que rocket, estuvo condenado a 10 años. Lo sacaron porque hacía los motores de propulsión para los cohetes y después fue prácticamente el padre de la cohetería en el caso de la exploración espacial. Landau fue condenado a 10 años de cárcel, premio Nobel de Física, por sus opiniones.
Landau era un marxista, no era cualquier persona. Y fue encarcelado a solicitud de Kapitsa, que era otro físico que había obtenido el premio Nobel. Y la razón para pedir la excarcelación fue que habían encontrado un fenómeno que tenía que ver con la superfluidez del helio, y que el único que era capaz de dar una explicación científica al fenómeno y construir una estructura teórica que lo explicara era Landau. Y la razón para excarcelarlo fue esa. Bueno, ese es un periodo bien complicado, porque además tiene muchas explicaciones. Estaban frente a la guerra con Alemania, y estas cosas que pasan en general entre los seres humanos cuando el periodo de crisis, los amigos dejan de ser amigos, y cuando son competidores terminan siendo aquellos que acusan a otros para quitárselos del camino. O sea, hay mucho de... A veces hay cosas que tienen que ver con política y otras veces que no tienen nada que ver con política. No me acuerdo si era en Venecia o en Florencia. En Venecia me parece que en el Palacio Ducal, donde estaban los dux, hay una pared, en la pared hay unas cabezas con la boca abierta. Entonces esas tenían objeto. Cuando uno quería hacer una delación, la anotaba en un papelito y lo echaba por la boca de la cabeza. Entonces en el Palacio Ducal tiene un puente arriba que se llama el Puente de los Suspiros, que pasa a la cárcel de los Plomos, que iban los presos, los condenados. En una de las paredes, esto es histórico, si ustedes van a Venecia, por favor vayan a verlo, dice: Dios, cuídame de mis amigos, que yo me cuidaré de mis enemigos. Para que sopesen cuál es la situación en las épocas esta extrañísima. La ciencia ha jugado, tiene su historia, tiene sus mártires y tiene sus villanos. Heisenberg participó en los proyectos para producir la bomba atómica en Alemania, en Peenemünde. Después se lo llevaron los norteamericanos a desarrollar sus propios programas a Estados Unidos. Él dijo: no, yo retardé lo más que pude el desarrollo de la bomba. La otra alternativa es que teóricamente no fueron capaces de desarrollarla. Cuando se lanzó estas dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el argumento final de los científicos, la proposición de ellos era que esas bombas se tiraran en sitios despoblados y no en sitios habitados, porque ni Hiroshima ni Nagasaki eran centros militares. O sea, desde el punto de vista militar parecía absurdo. Salvo que las decisiones políticas pasan más bien por otras cosas, por ejemplo, por producir terror en el enemigo. Y para eso tienen que matar cientos de miles de personas. Estoy diciendo esto para equilibrar los contrapesos. Tiene sus mártires y tiene sus villanos. Si yo soy científico y sé que esa es una de las posibilidades, la pregunta ya es una cuestión ética y moral. Las cosas morales y éticas también tienen valor en el mundo de las transacciones humanas. Son realidades, no son cosas inventadas. Son parte de la historia nuestra, por lo tanto hay que medirlas también, así como se miden estas cosas que están acá. Entonces, la historia de la ciencia cambió mucho, y el papel de la ciencia también. Y también hay pseudociencia, hay cosas que hoy día se hablan que no tienen mucho que ver con la ciencia. La televisión está plagada de esas. Las malas interpretaciones, por ejemplo, de las neurociencias, son notables. Los canales que se supone que son de divulgación de la ciencia divulgan cosas que son disparates desde el punto de vista científico, y son canales muy reputados. Entonces, hay de todo. ¿Qué es lo único que nos salva? O sea, ¿cuál es la recomendación que puedo dar yo? Uno tiene que tener una opinión personal, pero para tener una opinión personal respecto de los temas, primero tiene que, incluido yo, no creerle todo lo que dice el tipo que está delante, porque puede ser un fraude. La fama no hace verdades, o sea, la hacen las personas que escuchan al famoso. Lo único que permite dilucidar si uno está dispuesto a aceptar algo es que uno mismo lo estudie. No les pido que estudien matemáticas, no les pido que estudien física, pero lean todo lo que puedan sobre ciencia, de parte de los científicos, y todo lo que hayan escrito. O sea, para tener una opinión fundada, la única alternativa que tienen es esa, no hay otra. El resto
El cambio climático, tan de moda, todos los días. Ah, llovió, el cambio climático. ¿Saben ustedes cuántas glaciaciones, periodos de calentamiento global han existido en la Tierra? ¿Cuántos creen? Todos. ¿Cuántas especies han desaparecido sobre la Tierra? Han emergido miles. Nosotros somos una especie más. ¿Cuál es la probabilidad de que el ser humano esté dentro de 5 millones de años acá? Chiquitita. Oye, no va a pasar mañana. Así que no se vayan aterrados de acá. Pero piensen cuánto hay de negocio también en muchas cosas que se dicen. O sea, detrás del cambio climático, es probable que haya un cambio climático. ¿Que van a sacar todo el CO2 de la atmósfera? Les digo al tiro que eso es un absurdo. Escuché la otra vez una persona que se paró, estábamos en una reunión, y hizo poco menos una defensa política de la cuestión del cambio climático. Bueno, ¿es ciencia? ¿O es ideología de la más? Chao, claro, las ideologías son muy respetables, ¿eh? Pero analice lo que le están diciendo. No importa que sea una reputada persona. Existen opiniones divergentes. Respecto al cambio climático, pues a Morgan Freeman, que es un físico famoso, decir que es una barbaridad decir que es el hombre el que lo produce. No es cualquier persona, y lo que escribe, uno lo puede leer, se entiende ciencia, se da cuenta que sus argumentos son razonables. ¿Tienen preguntas? Mi idea no es intimidarlo porque me hagan preguntas. Lo que quieran. Hay un premio más que haga preguntas. No, pero mira, no es necesario que estudie matemática y física, pero... Ahora pregunten, muchachos, si tenemos a los invitados aquí. Porque algo no les gustó digan, mira, oye, no, en el directo. Sí. Algo que me llama la atención, usted menciona de que en la Tierra ha habido muchos procesos de calentamiento, pero la diferencia, y lo que marca la gran diferencia es que nunca se había vivido como a tan magnitud como se vive hoy en día. Ya, una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabes eso tú? No, en serio, en serio. Fíjate que hace poco les voy a dar la referencia al flujo cuántico. Trajimos una matemática que es amiga mía, que trabaja en análisis estocástico. Análisis estocástico es probabilidad. Entonces hicieron un estudio en un sector especial, estadístico, que tenía que ver algo con el calentamiento global. Estaba financiado por una agencia muy conocida. Ella lo explica claramente en el video. De ese estudio eran 20 años de estudio, de datos. Con esos 20 años de datos no se podía concluir nada. Nada. 20 años de datos. De buenos datos. No había ninguna conclusión que se pudiese hacer. 20 años. Toma en cuenta tú que si quieres tener datos de referencia, realmente deberías tenerlo de ¿cuánto? ¿1 millón de años atrás? ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Cuánto se supone que tiene el universo? ¿Cuántos años se supone que tiene el universo? Así, pues echémosle para adelante. 15.000 millones. ¿Cuántos tiene la Tierra? Más o menos. Bueno, no lo voy a decir que me den con exactitud el día y la hora. 3.000, 4.000 millones de años. En esos 3.000 o 4.000 millones de años, ¿tú realmente crees que no van a haber habido procesos como estos, mucho más terribles? Actividad volcánica. Mira, los dinosaurios desaparecieron, supone que porque había un meteorito. La verdad es que tiene que haber sido la confluencia de muchas razones. Entre otras, la actividad volcánica. Pero una gran actividad volcánica.
Más bien yo te diría que este periodo de receso que ha permitido que el hombre exista es un periodo corto en la vida de la Tierra. O sea, nada, sin punto. ¿Cuántos millones de años sobrevivieron los dinosaurios? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Unos 250 millones de años? ¿Hace cuántos millones de años desaparecieron? ¿67? ¿65? ¿Cuál es el último mono bípedo conocido descubierto? ¿Qué antigüedad tiene? No es un ser humano. 4 millones. ¿El ser humano cuándo aparece? Así. O sea, es un pestañeo. No hay ninguna manera de hacer una teoría, salvo que sea solamente una conjetura, que te diga que este es el peor de todos los cambios. Eso es falso. Eso es falso. Las hipótesis universalistas suelen ser falsas. Suelen ser falsas. El otro día me dijo alguien una experiencia, estábamos conversando y habló sobre la experiencia de tipo mística. Entonces dijo, todos en el mundo han tenido experiencia de tipo mística. Yo no tengo ninguna, nunca. Me puede que me falte un gen. Claro, de repente. Es difícil que un gen sea responsable de una característica humana, por si acaso. Entonces, es fácil que uno le digan algo, oye, este es el peor, esta es la peor, es el peor periodo de la historia. Chuta. Es complicado decir eso. Mira, yo soy más viejo, mucho más viejo que ustedes. Fíjense, esta es mala suerte. O yo llevaba la mala suerte. Vivía en este país una dictadura militar. Me fui a estudiar a la Unión Soviética, cayó la Unión Soviética. Pues estoy hablando en serio. Como Yeta. Corgini es Yeta. O sea, donde llega, esperemos que a Chile no le pase nada. Lo que quiero decir yo es que la historia es complicada y es mucho más complicado estudiar historia y analizar el comportamiento humano que esto. Eso sí que es complicado. Porque eso además está teñido de intención, teñido absolutamente de intención. ¿Quieren analizar la Revolución Rusa? Vayan a los autores, vayan a verlo. La percepción que tiene de la revolución depende de cada uno. Es difícil sustraerse a eso y no tomar posición. Aquí, esto es nada al lado de eso. Fíjate tú en la cuestión del cambio climático, los intereses que hay detrás de la cuestión del cambio. Hablemos de energía. ¿Ustedes creen que si yo instalo un montón de, ¿cómo se llaman estas cositas? Estos molinos de viento que producen energía. Supón tú que viene un cambio climático real, ya. Congelamiento. Así, pero grande. ¿Tú crees que poniendo aspa vamos a solucionar el problema energético? Tomamos en cuenta que está todo congelado, que no podemos usar centrales hidroeléctricas. ¿Qué tendríamos que usar? Adivinen, ¿qué tendríamos que usar? Centrales nucleares. Entonces, ¿qué me va a decir? No, me vaya a llenar de basura el patio. Esto es como ponerme un vertedero al lado. Bueno, es cierto, a mí no me gustaría que me pusieran una central nuclear al lado. Además que seguramente a los 10 días estaría lleno de tumores, pero mira, la energía nuclear es la más limpia respecto de todas las otras energías que tú te puedes imaginar. A pesar de los Simpsons, ¿no es cierto?, del señor Burns, y que Homero estaba operando los aparatos ahí, deja la escoba, se queda dormido, está tomando, mientras hay una explosión nuclear. Los reactores nucleares no explotan. Los reactores nucleares no explotan. El uranio que usan los reactores nucleares no está enriquecido al 95%, al 7%. Eso no produce una explosión nuclear. A lo más produce el derretimiento del centro del núcleo del reactor. Y esos accidentes son muy inusuales.
son muy inusuales. Tan inusuales como son inusuales los accidentes en avión. La gente muere más por accidentes de tránsito en la calle. ¿Cuántos son anuales aquí? 2.000. Eso es como una guerra. Eso es como una guerra. Y los accidentes nucleares son más bien fallas humanas que fallas de los aparatos. Y eso tiene que ver más con políticas públicas que con fallas científicas. Entonces, tú también dices, oye, vamos a llenar de aspa, ¿cierto? A lo mejor eso sirve para generar electricidad, pero eso tú las pones y lo pones en el sistema interconectado, lo más probable es que te produzca fluctuaciones que finalmente revienten tu sistema interconectado. O sea, servirá para una pequeña ciudad, una casa, pero ahí también hay costos, ¿cierto? Vivimos en un mundo en donde todo es un gran negocio, además. Entonces, aquellas cosas que a veces parecen tan bonitas, tan etéreas e idílicas, no lo son un negocio humano. Cambio climático, hay un famoso libro que habla del cambio climático y del Climate Gate. Cuando científicos que están haciendo experimentos empiezan a enviar información unos a otros, diciéndose prácticamente, hoy alteremos los datos para que resulten. Pero eso es un escándalo. Y mi colega, porque lo había olvidado, después de haber hecho ese estudio, que aparece en el club cuántico, su colega le dijo, su partner de investigación le dice, oye, pero que no podemos decir que en realidad no podemos sacar conclusiones, porque ese es el objeto del estudio. Y que eso no es ciencia entonces. Tú no puedes poner la carreta delante de los bueyes, no puedes forzar la realidad de tu hipótesis, eso no es ciencia. Puede que tus hipótesis sean absolutamente equivocadas, y eso tienes que reconocerlo, si no, falla tu ética. Eso es la ciencia. Si no, no es ciencia, es pseudociencia. ¿Qué hacen las compañías mineras? No hablo por ninguna universidad. Le pasan plata a las universidades para que le hagan estudios de impacto medioambiental. O sea, es una manera de controlar que no cometan arbitrariedades respecto de ese tema. Si te paga la misma empresa a la cual tú tienes que fiscalizar, ¿cuál crees que sea el resultado más probable del estudio? ¿No es cierto? Bueno, en ciencia hay de todo. Yo lo que les pido es que lo que lean y lo que escuchen no se lo traigan de buenas a primeras. Lo que era una empresa noble, saquemos la metafísica, miremos el mundo objetivo tal cual es, como ustedes quieran, positivista, neopositivista, lo que ustedes quieran, se ha transformado también en un producto de mercado. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Mirar, sacar la paja molida, separarla y ver lo que es legítimo de aquello que no lo es. No importa quién sea, no importa si era el científico más reputado, no importa si es un premio Nobel. O sea, para que la gente tenga conciencia de las cosas, se necesita un público ilustrado. Y la única manera de tener un público ilustrado, en esta sociedad por lo menos, es que el público asuma esa responsabilidad por sí mismo. Porque no lo va a hacer el colegio, porque no lo va a hacer la universidad, y la única alternativa que queda es liderarse por sus propios medios. ¿Más consultas? No, creo que estamos en la hora, Marco. Aprovechamos de agradecer tu valiosa exposición a la cual